Buenas, mi nombre es Zulay Rodríguez, pertenezco al grupo de licenciatura de Lengua Castellana e Inglés de la Universidad Popular del Cesar y este video tutorial es dirigido por el profesor Gerson Acero. El tema que me correspondió fue abreviatura o acortamiento de las palabras y las siglas. El video tutorial va a tratar más o menos voy a definir lo que son abreviaturas o acortamiento de palabras como también le llamamos, y lo que son las siglas. ¿Cuáles son las características que se tiene para que sea una abreviatura y cuáles son las características que se tienen para que sea una sigla? Bueno, comencemos. Las abreviaturas son un proceso característico del habla informal, o sea, del habla de los jóvenes principalmente. En español consiste en el acortamiento de palabras más largas a sus dos primeras sílabas, colocándose el acento en la primera. Algunos ejemplos bastante comunes son los siguientes: acortamiento: profesor, profe; universidad, uni; colegio, cole; facultad, facu; compañero, compa; pequeño, peque; policía, poli; película, peli; bolígrafo, boli; bicicleta, bici; micrófono, micro; director, dire; saxofón, saxo. Si bien, como ya conocemos, las abreviaciones suelen tener su origen en registros informales, el matiz informal se ha perdido en muchos casos. Así, algunas formas abreviadas como foto, de fotografía; moto, de motocicleta; cine, de cinematógrafo; taxi, de taxímetro; radio, de radiofonía, han pasado a convertirse en la forma normal de la palabra, perdiendo su carácter de variante informal. Otras, como kilo, de kilogramo; auto, de automóvil, aunque compiten con la forma completa, resultan también normales en cualquier contexto. Otras, como kilo, de kilogramo; auto, de automóvil, aunque compiten con la forma completa, o sea, kilogramo, automóvil en el caso de auto, resultan también normales en cualquier contexto. Aunque el proceso es común al español en general, algunas formas abreviadas se emplean solo en ciertos países. Así, su de zoológico, que es muy común en España, incluso en registros formales, pero no aquí en Latinoamérica. Hay algún acortamiento de frases como por favor, en el caso sería porfa, de carácter muy informal. Bastante menos común es el acortamiento de la parte inicial de la palabra, que es lo que tenemos en el ejemplo hermano, que sería mano. Sin embargo, con nombres propios, ambos tipos de acortamientos son frecuentes, y a esto le llamamos hipocorísticos. ¿Qué es hipocorístico o por qué se le llama de esta forma? Hipocorístico es la forma familiar de nombres propios. En otras palabras, es lo que llamamos los nicknames o la forma abreviada de llamar un nombre, por decir los apodos o los derivados de los nombres. Por ejemplo, Rafael, Rafa; Enrique, Quique; Álvaro, Varo; Teresa, Tere; Guadalupe, Lupe; Nicolás, Nico; Javier, Javi; Francisco, Paco o Pancho; Marcela, Chela; Jesús, Chu o Chu; Pilar, Pili; Manuel, Manolito o Manolo; Ignacio o Nacho. Estos fenómenos comunes son la sustitución de la terminación por i y la pérdida de consonantes postvocálicas, y la sustitución del sonido F por el sonido P, y de consonantes alveolares y dentales por ts, el sonido ts. A veces se conserva el principio y el final, eliminándose sílabas interiores. Estos diferentes procesos se ilustran en los siguientes ejemplos: Francisco, Paco, Pancho; Marcela, Chela; Jesús, Chus; Pilar, Pili; Manuel, Manolito o Manolo; Ignacio, Nacho. Hay casos más anómalos, como por ejemplo el hipocorístico de José, como lo tenemos aquí,
que a partir de una forma antigua que se toma, por ejemplo, Jose, Joseph, eliminamos la P final y quedaría José, a lo que en este momento le llamamos José. ¿No? Las siglas. Las siglas es otra fuente de palabras nuevas que funcionan sintácticamente como sustantivo, es decir, es una palabra que se forma con las letras iniciales de una frase o expresión. En algunos casos no se toman todas las palabras, sino los términos más importantes, ya sean sustantivos, verbos y adjetivos, o en la forma secundaria las conjunciones y las preposiciones, como en el ejemplo que tenemos a continuación. Organización de los Estados Unidos. Lo que hacemos en este ejemplo es que tomamos la primera letra de cada una de las palabras, que no se olvide que las siglas siempre están escritas de forma mayúscula. Tomamos la O, la E y la A. OEA es un ejemplo de sigla. Se trata de la sigla correspondiente a la Organización de los Estados Americanos. Como se puede advertir, la sigla toma las letras iniciales de las tres palabras: Organización, Estados Americanos, y omite la mención de las dos palabras de la preposición la y del artículo los. La OEA es un ejemplo de sigla. Se trata de la sigla correspondiente a la Organización de los Estados Americanos. Como se puede advertir, la sigla toma las letras iniciales de las tres palabras: Organización, Estados Americanos, y omite la mención de las otras dos palabras. En este caso sería la preposición de, que la tengo acá en rojito, y el artículo los. Otras siglas, en cambio, mencionan las letras iniciales de todas las palabras que componen la expresión. Por ejemplo, PBI, Producto Bruto Interno, o PYME, Pequeña y Mediana Empresa. También podría ser TDT, Televisión Digital Terrestre, TDT, COI, Comité Olímpico Internacional, y la RAE, que es la Real Academia Española. Estos son algunos ejemplos de este tipo de siglas. Cuando la sigla pasa a pronunciarse como si fuera una palabra, se le define como acrónimo. Esto es lo que ocurre con la mencionada sigla PYME, que en la actualidad suele escribirse como PYME, ya que se usa como un sustantivo. De esta manera, una persona puede decir: tengo una PYME, dedicada a la producción de contenidos audiovisuales, haciendo referencia a que es una propietaria de una compañía pequeña o mediana. En el caso de la sigla, la UNESCO, el género puede ser el que correspondería a su traducción española. Por ejemplo, UNESCO, que quiere decir organización. IRA, que quiere decir ejército, o simplemente el que normalmente se tendría en español una palabra con esa terminación, como es el caso de la ETA, que esta última clase de palabra puede considerarse como un simple préstamo léxico de otro idioma. Es decir, las siglas se pronuncian como si se tratara de cualquier otra palabra siempre que contengan secuencias de vocales y consonantes silabificables en el español. Por ejemplo, PRI, el PRI, OPEP, que significa Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Las siglas que contienen solo consonantes se deletrean, se pronuncian como si se escribiera CD, y el PNV, Partido Nacionalista Vasco, es el PNV. Las siglas silabificables solo en parte a veces se deletrean parcialmente, como es el caso de PSOE, Partido Socialista Obrero Español, y a veces por completo como OLP, que significa Organización para la Liberación de Palestina. En las siglas, el plural se indica muchas veces repitiendo la inicial. Así, por ejemplo, los Estados Unidos se escribe EEUU
y sus reales majestades se abrevia de la forma SSRRMM, como está ilustrado acá en el ejemplo. Algunas siglas sirven de base a palabras derivadas. Así, el adjetivo correspondiente a PRI es prista. Y en España, un miembro del PC, del Partido Comunista, es un pecero. Las siglas pueden hacer referencia también a objetos contables que admiten pluralización, es decir, los ovnis o también pueden ser los CDs. ¿Qué diferencia hay entre siglas y abreviaturas? Las abreviaturas y las siglas son abreviaciones. La abreviación es la reducción de una palabra o expresión suprimiendo una o más letras. Ejemplo, adjetivo. La abreviatura de adjetivo sería ADG, las 3 primeras letras de la palabra. De página sería igualmente las 3 primeras letras de la palabra. En otras palabras, suprimimos la parte final de la palabra. Las siglas son también un tipo de abreviación que consiste en formar una palabra con letras iniciales ya sea de una organización, de un conjunto de documentos o algún producto. Por ejemplo, ONU, Organización de las Naciones Unidas, ESO, enseñanza secundaria obligatoria. Para concluir, podemos decir que las abreviaturas o acortamientos de palabras son un procedimiento de formación de palabras que consiste en eliminar un fragmento de la palabra originaria sin que cambie su significado ni la clase de palabra a la que pertenece. Y sigla es una palabra que se forma con las letras iniciales de una frase o de una expresión. En algunos casos no se toman todas las palabras, sino solo los términos más importantes. Muchas gracias, espero que hayan entendido este video y que tengan buen día.